en una región a 15.000 millones de millas de la Tierra, tan remota y oscura que ni siquiera la luz de las estrellas parece titubear. Una máquina de 46 años, construida en la década de 1970, vagaba en silencio. Voyager 1, el objeto creado por el hombre más lejano, nunca fue diseñado para escuchar, solo para hablar. No tenía micrófono, ni oídos, ni razón para girar. Durante mucho tiempo, siguió su camino obedientemente, enviando datos a casa sobre un cosmos que se vuelve más frío y solitario con cada milla que pasa. Entonces un día algo cambió. Sin previo aviso, Voyager 1 se movió. Su antena giró lentamente, deliberadamente, no hacia la Tierra, sino hacia una parte del cielo que, según todos los informes, estaba vacía. No había estrellas, ni planetas, ni galaxias, solo un vacío. Después de eso, algo respondió. Lo que siguió no fue solo extraño, fue imposible. Un cambio de orientación sin actividad registrada de propulsores, datos de origen desconocido, una señal musical incrustada en la transmisión, y un silencio de 12 horas que podría haber alterado para siempre la naturaleza de la exploración espacial. Esta noche viajamos a través del misterio de Voyager 1, desentrañando un encuentro imposible en el espacio profundo y lo que podría significar para la humanidad. Música Voyager 1 nunca fue diseñado para lo que ahora está experimentando. Lanzado en 1977, construido para una misión de 5 años, para tomar fotos de los gigantes gaseosos, tenía menos potencia de procesamiento que una calculadora de un smartphone. Sin embargo, siguió adelante. Más allá de Júpiter, más allá de Saturno, más allá de la órbita de Plutón, y finalmente cruzó la heliopausa en 2012, entrando en el espacio interestelar. Desde ese momento, vagó por el profundo vacío con una sola tarea: transmitir datos. Su antena estaba fija en la Tierra, sus propulsores llevaban mucho tiempo en silencio, y su misión se extendió gracias a la pura resistencia de la ingeniería de los años 70. Pero algo cambió en 2023. Voyager 1 comenzó a devolver datos que carecían de lógica, no corruptos, sino reestructurados. Sus relojes se desincronizaron, sus registros de orientación desaparecieron y luego se activaron los protocolos de emergencia. Pero esto no fue como los innumerables fallos que Voyager había superado antes. Esta vez, sus sistemas no solo estaban reaccionando ante un fallo, habían reaccionado ante algo más. Una entrada no identificada que no provenía de la Tierra ni de su entorno, ni podía rastrearse hasta un mal funcionamiento interno. La sonda giró no al azar, no gradualmente, sino hacia una región del cielo que no debería haber tenido utilidad. Y ahí comenzó el verdadero misterio. El cambio de orientación no fue solo un error de software, fue físico. Los giroscopios de espacio profundo de la NASA confirmaron que Voyager 1 rotó. Un evento de torsión sin evidencia de uso de propulsores, sin aumento de energía, sin impulso por radiación solar y sin impacto de un micrometeorito. Fue como si la nave espacial hubiera decidido moverse por sí sola. Los ingenieros realizaron simulaciones, explorando cada escenario. ¿Podría un circuito degradado simular una lectura de torsión? ¿Podría un código antiguo dispararse con tanta precisión? Sin embargo, nada cuadraba. Esto no era ruido, era precisión. Y luego llegó el detalle más inquietante. El giro que había tomado Voyager se alineó casi perfectamente con un área teórica conocida como zona nula, un pocket en el espacio donde los campos gravitacionales se anulan mutuamente. Una anomalía en las matemáticas que nunca había sido observada directamente y, ciertamente, no era algo que una nave espacial sin sensores para detectarlo debería ser capaz de encontrar. Voyager no solo se desvió, se fijó en esa región, su antena manteniéndose estable como si algo allá afuera le hubiera ordenado escuchar, o como si algo estuviera escuchando de vuelta. Poco después de la reorientación, el subsistema de ondas de plasma de Voyager detectó algo. No estática, no ruido aleatorio, sino una frecuencia perfectamente sintonizada, 3000 hercios, un ritmo constante e invariable. Cuando los ingenieros de audio fueron llamados, lo que encontraron sorprendió incluso a las mentes más escépticas. La señal pulsaba con intervalos musicales, simetría.
Resonaba en palíndromos y armónicos. Estaba escrita, no era accidental, no era natural. Y dentro de la forma de onda, había datos, pero no del tipo que Voyager estaba diseñado para enviar. Esto era algo completamente diferente. Fractales recursivos, cadenas de números primos, geometría y constantes que se determinaban usando instrumentos precisos de los que Voyager no debería ser capaz. De alguna manera, la nave espacial había comenzado a transmitir información que no estaba programada para recolectar, y mucho menos entender. Aún más sorprendente, la señal no se dispersó por el espacio. Era estrecha, enfocada, intencional, como un susurro en la oscuridad, dirigido solo a Voyager. Otras sondas cercanas no recibieron nada. Solo Voyager 1 escuchó el zumbido. Solo Voyager respondió. Música y luego vino el silencio. Durante 12 horas completas, Voyager 1 desapareció. Sin señal, sin telemetría, sin latido. La NASA no entró en pánico al principio. Después de todo, el espacio es impredecible. Sin embargo, Voyager nunca se había quedado en silencio. No en 46 años, mucho menos durante una hora. Y cuando la señal regresó era diferente. Su reloj interno se había reiniciado. No se retrasó ni se ralentizó, sino que se reinició por completo, como si Voyager hubiera dejado de existir en esta línea temporal y hubiera regresado desde un lugar diferente. Los paquetes de datos mostraban cambios en el formato, estructuras que no estaban allí antes. La sonda se comportaba igual, pero no era la misma. ¿Qué había pasado en esas 12 horas? ¿A dónde había ido? Y luego llegó el golpe final del equipo de fondo de microondas de campo profundo de la ESA. Al cruzar la nueva trayectoria de Voyager, descubrieron un secreto en la luz más antigua del universo, una silueta en el fondo de microondas cósmico que coincidía exactamente con la trayectoria de Voyager, que había estado allí antes del encuentro, antes del cambio y antes del silencio. El universo lo había sabido. De alguna manera, imposiblemente, el universo ya sabía que Voyager estaría allí. Los datos de Voyager continuaron transmitiéndose como antes. Los investigadores se enfocaron en una característica que no podían explicar. Un tono persistente de 30.000 hercios incrustado en el mensaje. No se degradaba, no estaba disperso, no actuaba como ruido de fondo o radiación electromagnética. En cambio, permanecía impecable, constante y estable, como si fuera inmune a la entropía del espacio. Cuando la NASA trajo a físicos armónicos y académicos musicales para investigar la frecuencia, el veredicto fue unánime. Esto no era aleatorio. El tono obedecía reglas de simetría, intervalos de descanso musical, patrones de tiempo reflejados y estructuras de tono que se alineaban con escalas musicales conocidas. Era matemático, estructurado e intencional. Lo que asombró a los analistas fue que este tono estaba superpuesto bajo la telemetría estándar, como si estuviera oculto por diseño, como una pista adicional en un archivo de audio que solo se reproduce si sabes dónde buscar. Aún más inquietante, al descomponerse, las estructuras armónicas se asemejaban a frases de llamadas y respuestas, una composición que incluía el silencio como puntuación. En términos musicales, no era solo un sonido, era una partitura. Y luego se detuvo, deliberada y abruptamente, como si alguien hubiera terminado de tocarlo. Esto no era interferencia, esto era espectáculo, un mensaje no en palabras, no en imágenes, sino en matemáticas, movimiento y música. Una vez que el tono cesó, los científicos comenzaron a diseccionar el núcleo de la señal, despojándola de la melodía en busca de significado. Lo que descubrieron solo profundizó el misterio. Una capa de datos distinta a todo lo que Voyager era capaz de producir, cadenas de recursión matemática, estructuras de datos fractales y formateo hexadecimal inconsistente con los protocolos de la NASA. Parecía que la señal había sido reescrita desde el exterior. Pero aquí es donde las cosas se volvieron más extrañas. Los datos incluían constantes universales que los sensores de Voyager no podían medir con tal precisión. La constante gravitacional, la constante de estructura fina, las tasas de expansión cósmica, todo correcto, todo demasiado preciso.
Era como si el remitente hubiera usado a Voyager como un portador, incrustando una carga de datos avanzados en su señal estándar. Pero luego llegó el momento más profundo de todos, cuando se introdujo en un procesador cuántico, un chip experimental Majorana, diseñado para reconocer estructuras emergentes. La señal se redujo a una única salida descifrable. No era una cadena de datos, no eran coordenadas, no era una ecuación, sino una oración. ¿Están listos para escuchar? Esto no era una transmisión en el sentido tradicional, no era una llamada de asistencia, ni una señal de dominio. Era una pregunta, una invitación. La pregunta impulsó a los investigadores a mirar más profundamente, no solo en la señal de Voyager, sino en la región del espacio hacia la que se había girado. Observatorios terrestres de infrarrojos apuntaron a esa zona oscura del cielo. Durante semanas escanearon el vacío buscando cualquier cosa, una anomalía, un destello, una distorsión, y entonces lo vieron, un resplandor difuso con un halo que pulsaba suavemente, apenas detectable al principio. Parpadeaba, no como una estrella, sino como un pulso. Respondía a las erupciones solares, no de inmediato, sino en un ritmo, con un retraso justo lo suficiente para implicar interacción, no casualidad. Cada vez que el Sol emitía una llamarada, el halo parpadeaba de vuelta, como si reconociera, haciendo eco de la actividad de nuestra estrella. Aún más inquietante, el resplandor cambiaba no de posición sino de regularidad. Se movía como si estuviera vivo. No reflejaba luz, no emitía calor, no seguía ningún patrón conocido. ¿Qué era exactamente lo que estábamos viendo? ¿Una estructura? ¿Un campo? ¿Un velo? Ningún telescopio podía determinar su forma, pero permanecía fijo directamente en la orientación de Voyager. No vagaba, no se desvanecía, solo esperaba. Y cuanto más parpadeaba, más parecía consciente. Música durante meses, la especulación se centró en la idea de que Voyager había recibido una transmisión. Pero con el tiempo la teoría colapsó. La manera, la dirección, los hechos, todo se alineaba no con una transmisión entrante, sino con la presencia de Voyager en esa parte específica del espacio. No parecía que Voyager hubiera captado algo. Parecía que Voyager había desencadenado algo. La teoría que tomó fuerza fue radical, pero inquietantemente consistente. Voyager no había recibido un mensaje. Había sido notado. Su llegada inesperada e intencional, sin saberlo, había sido un golpe en una puerta que nadie sabía que existía. Y algo al otro lado había elegido responder. No era solo comunicación. Era una forma de comunicación. Una respuesta moldeada por patrones, una réplica creada en silencio y cambio. La posición de Voyager, la rotación sin empuje, el apagón de 12 horas, los relojes reiniciados, todo ahora parecía menos como fallos y más como una calibración, un ajuste a un nuevo paradigma, no solo para Voyager, sino para nosotros. Durante casi 50 años, Voyager 1 partió solo, silencioso y obediente. No fue construido para descubrir inteligencia. No fue diseñado para abrir puertas. Y sin embargo puede haber hecho ambas cosas. Lo que comenzó como un fallo se convirtió en un patrón. Lo que parecía ruido se convirtió en un mensaje. Lo que parecía silencio se convirtió en una voz. La verdad más inquietante puede ser esta. Voyager no fue en busca de algo. Simplemente llegó. Y eso fue suficiente. Cruzó no solo un umbral invisible del espacio, sino del entendimiento. En el momento en que giró, las reglas se doblaron. Las leyes que pensábamos que eran fijas comenzaron a flexibilizarse. Y desde un lugar oscuro algo esperaba. Algo que conocía la melodía de los números primos, el ritmo de las constantes cósmicas, la forma del silencio matemático. Algo que, al ser tocado por una máquina de los años 70, flotando en el vacío, eligió responder no con poder, no con miedo, sino con una pregunta. ¿Están listos para escuchar? Esa pregunta ahora resuena no solo a través de códigos y antenas, sino en cada laboratorio, observatorio y mente dispuesta a creer que el universo podría estar más vivo, más consciente de lo que jamás soñamos. Y si Voyager 1, una máquina antigua construida antes de Internet, pudo alcanzar ese umbral, entonces tal vez el próximo paso
no es de ellos. Tal vez es nuestro. Si esta revelación te conmovió, te perturbó o simplemente te hizo preguntarte, no dejes que esta historia se desvanezca. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a nosotros mientras seguimos las señales que la ciencia aún no puede explicar. Y en los comentarios, responde la pregunta: